Copia para archivo con Mónica Muñoz Cid. Andamos bien contentos de recibir a Miguel y a Miriam. Ellos son el colectivo Muna y bueno, en estos momentos están exponiendo una pieza divina, muy bella pieza en el Museo Amparo. Ellos forman parte de esta convocatoria que emitió el Museo Amparo y el Instituto Municipal de Arte y Cultura para vincular el arte contemporáneo que se hace en la ciudad de Puebla a las exposiciones que realiza continuamente el Museo Amparo. Entonces está este Flash Focus de Arte Contemporáneo en Puebla y se hizo una selección, ya tuvimos la oportunidad de ver a una de las... a Miguel y a Miriam. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bien, hola Moni, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. Oigan, tenemos bien poquito tiempo. Cuéntenos cómo surge esta iniciativa. Primero, ustedes son arquitectos de formación, forman este colectivo hace ya varios años. Platíquenos un poquito. Bueno, pues nosotros hemos incursionado en el arte a través de, pues, instalaciones participativas, sitio específico, a través de convocatorias públicas. Primeramente trabajamos en Patio 1 y Patio 2, que es el encuentro de intervenciones efímeras en el Centro Histórico de Puebla. Y ya este año se nos dio la oportunidad de participar a través de Flash con una instalación igualmente en el Museo Amparo. Así es. Y este trabajo lo han ido realizando, bueno, en este caso se vincularon con el afluente del río Alceseca, ¿verdad? Así es. Nosotros desde un principio quisimos trabajar el tema del río Alceseca y en este transcurso de ir preparando la pieza, pues la actividad que hicimos fue recorrer el río, ¿no? O sea, este río que recorre, que cruza toda la ciudad y nosotros nos encargamos también de ir visitando como puntos muy específicos para ver qué es lo que había, ¿no? Conocerlo un poquito más, adentrarnos más, a estar como más en directo, incluso hasta con el agua. Y bueno, en ese ir y caminar empezamos a descubrir como estos tiraderos, ¿no? Estos puntos muy importantes donde la gente tira el escombro, ¿no? Escombro de calle, escombro de casas, escombro de cualquier tipo de obra. Y pues para nosotros también en relación con nuestro quehacer arquitectónico, pues era muy importante como evidenciarlo, ¿no? Y hacer presente el río, que hablábamos un poquito de que es un río que se encuentra pues invisibilizado, ¿no? Por esta idea de que todo el mundo habla del río Atoyac, pero este río que también se encuentra en Puebla, no muchos lo escuchan o no muchos lo tienen presente. Entonces jugar con la idea de mostrar a través de esta pieza el río Alceseca. Miriam, ¿este río de dónde a dónde pasa por Puebla? Cruza de norte a sur, sale pues de estas como ramificaciones de la Malinche, ¿no? Va cruzando por todo, por bosques de Chapultepec, digo, por bosques, por el parque ecológico, va cruzando hacia Ceú y llega hasta Valsequillo, ¿no? Entonces es un río que literalmente cruza toda la ciudad. Así es. Y lo que ustedes hicieron fue, pues, una especie de arqueología urbana, de recoger estos vestigios que se convierten ya en piezas intervenidas por la misma fuerza del agua, ¿verdad? Sí, así es. Nuestra investigación apunta como a esta, pues esta inquietud de descubrir, ¿no? Como en esta lectura del antropoceno, ¿no? Como en estos paisajes que se encuentran en transformación de nuestras ciudades y que propiamente se están construyendo estas nuevas naturalezas, ¿no? Entonces, el cauce del agua que pues sigue transcurriendo a través del río Alceseca durante años ha desgastado estos escombros que se tiran ilegalmente, suavizando sus bordes, convirtiéndolos en nuevas piezas y como si el agua, como una entidad, fuera como un ceramista que a lo largo de los años va tallando tabiques, concretos, asfaltos, varillas, al punto en que
estas partículas que construyen estos materiales se van desgastando al punto que se vuelven un nuevo paisaje, una nueva construcción. Miguel y Miriam, ¿cuál es el mensaje que ustedes quisieran dejar al público espectador que asiste al Museo Amparo a partir de esta pieza? Pues nosotros queremos hacer como un acto de denuncia y de visibilización, primeramente, de estos procesos, pero también queremos invitar al público a reflexionar sobre que esta construcción o esta ideación de qué es el desecho, ¿no? O qué es el residuo, porque en realidad lo que nosotros hacemos es reconstruir a partir de lo que la gente tira, ¿no? Y entonces cuestionar un poco nuestros propios procesos constructivos y que en realidad nuestros escombros tienen una vida útil mucho más allá de esta idea de que derrumbamos un muro y los tiramos quién sabe a dónde, ¿no? Y que además habla de ciertas transformaciones de la ecología de nuestras ciudades y que nuestros paisajes contaminados, destruidos, también tienen un futuro nuevo, ¿no? Y un futuro donde podemos construir con nuevas materialidades y con nuevas estéticas. Oigan, ¿y ustedes en colectivo han pensado en algún momento qué les gustaría que sucediera con este Rival CCK? Hay muchas cosas, ¿no? Pues primero que nada creo que nos interesaría mucho que se vuelva a habitar, ¿no? Como, y no necesariamente en este sentido romántico de, ay, sí, pajaritos y pececitos de nuevo en el río, porque es poco posible, ¿no? En un corto plazo, pero sí que nos animemos como ciudadanía a conocerlo, ¿no? Y que además podamos caminarlo, recorrerlo, rehabitar de nuevo en nuestros paisajes hídricos para entonces reflexionar qué podemos hacer como en colectivo, ¿no? Porque acciones aisladas no logran transformar todos nuestros paisajes, pero sí nos ayudan a cuestionar y visibilizar estos problemas. Sí, y sobre todo creo que a nosotros nos interesa mucho la parte de investigación de este cuerpo de agua, ¿no? Como que al buscar información no existe y pues nos gustaría que entre más personas con más ejes de investigación se pudieran observar diferentes cosas, ¿no? Observar diferentes puntos de vista y, bueno, hacerlo como más presente y como lo mencionamos, ¿no? Más visible. Y incluso que desde estos diferentes ejes se puedan proponer cosas muy diversas. Así es. Estamos viendo en pantalla el muro de la limosna. Cuéntenos un poquito por qué el nombre. Bueno, es muy curioso porque tradicionalmente en nuestras ciudades los muros se construían con los materiales disponibles en la superficie, ¿no? Sí existían como estas prácticas de extracción minera, pero el muro de limosna nace como esta respuesta de, sobre todo de las arquitecturas populares, para poder delimitar los espacios y construir, ¿no? Entonces, la idea del muro de limosna es que los materiales se van recogiendo mientras también se va haciendo como la exploración, la caminata o incluso parte de los residuos de otras partes de una obra se ocupan para levantar nuevos muros, ¿no? Entonces como que había una circularidad en la economía de estos materiales que daba como resultado estos muros que comúnmente los encontramos medianeros entre casas del centro histórico de Puebla. Entonces nosotros tomamos como esa metáfora o ese gesto para, a partir de la caminata del río, recoger el material, limosnarlo, ¿no? Como acopiarlo desde esta como manufactura pobre en el sentido estético de la palabra y entonces construir un nuevo muro de limosna, ¿no? A diferencia de un muro tradicional de hace 200 años, este nuevo muro de limosna presenta materialidades más contemporáneas, ¿no? Tenemos presencias de más tabiques, de más concretos, ¿no? Que obedecen a los propios desechos de nuestro tiempo, mientras que un muro de limosna más anterior respondía como a materialidades pétreas, rocas, rocas de río, piedras de bola, ¿no? Las famosas eh, piedras brasas, ¿no? Que eran estos pedazos grandes de piedra volcánica
y que pues hoy en día son más escasos, más caros, más difíciles de conseguir, ¿no? Y que paradójicamente lo que más tenemos ahora es desperdicio de escombro, ¿no? Y una parte también proclama la utilidad del reciclaje, ¿no? Es un muro reciclado. En números simples, sencillos, duros, cuéntenos peso, tiempo, cantidad de piezas, todo eso. Pues la verdad es que las piezas que estuvimos recolectando, sí calculamos que eran aproximadamente 2.5 toneladas de puro escombro. Y que sí, que les decimos a las personas, todo proviene del río, o sea, no hay nada exterior. Y pues estos 2.5 toneladas más el peso de la estructura que también obviamente hicimos para la estabilidad del muro dentro del museo, por seguridad, etcétera, sí lo estábamos rondando como en 3.5 toneladas, casi 4, y que pues es un muro bastante grande, 340 por 250 de alto, y que tiene un grosor de 60 centímetros en su base. Entonces sí es una pieza pues bastante grande y que también fue hecha para el museo, ¿no? O sea, para estar en la sala, para estar en ese punto específico y que fuera esta primer pieza con la que te encuentras y que sí a fuerza la tenías que ver, ¿no? O sea, como sí pararte a observar, bueno, ¿qué es esta pieza o por qué está aquí? Entonces sí se pensó justo para la sala y para el recorrido que había. En términos de tiempo, el acopio sucedió durante aproximadamente un mes y la construcción también de nuestros bastidores que sostendrían esta estructura sucedió también en unas semanas anteriores al montaje dentro del Museo Amparo. Y la ejecución de este muro, pues fue aproximadamente de 2 días y medio en que nosotros introdujimos la estructura con el equipo maravilloso de museografía del Museo Amparo y con nuestros compañeros, nuestro maestro albañil Armando, su chalán Luis, Fernanda, Tamara, Lalo, Alex y Sharon, pudimos empezar a introducir estos materiales y levantar la estructura. Oigan, y esta pieza que ahora podemos ver en el Museo Amparo hasta los primeros días de octubre, ¿de alguna forma se vincula con su producción anterior en el caso de las piezas que ustedes mostraron en patio? Sí, digamos que nuestra preocupación como colectivo un poco gira en torno a lograr hacer un concepto que es como el estudio forense de los materiales. Nos interesa mucho reconocer cuáles son los orígenes de nuestros materiales que ocupamos en cualquier manufactura y poder rastrear el origen y el destino final que estos llevan, ¿no? Entonces, en nuestras distintas instalaciones tratamos siempre de investigar dónde es el punto de extracción, cómo es el proceso de transformación de este material y una vez terminada pues la muestra escénica, la muestra de instalación o la exposición, en este caso en el Amparo, cuestionarnos cómo disponer de mejor manera de estos materiales para que o contaminen menos o se reintegren biológicamente al ambiente, para que de cierta manera cuestionar nuestro quehacer en esta idea de que desaparece la obra, ¿no? O que desaparece la materia, pero se transforma dentro de nuestros paisajes nuevamente. Qué bueno que lo mencionas. ¿A dónde va a terminar? Pues con nuestro querido acopiador Don Marce, que es quien nos ha ayudado a transportar estos materiales. Él es una persona que tiene los permisos de construcción para tener tiraderos oficiales de desperdicios de escombros y con él vamos a transportar estos materiales para después retransformarlos ya dentro de este tiradero donde seguiremos también investigando qué más se puede hacer con los escombros. Y justo, nuestra intención no es regresarlos al río, sino llevarlos a un lugar donde su huella ecológica no tenga el impacto que está teniendo ahorita de donde fueron extraídos. Oye, esta pregunta me conduce a la última pregunta que les quería hacer. ¿Cómo se vinculó la gente que vive alrededor del río? ¿Qué sucedió en sus visitas? ¿Cómo los veían? ¿Platicaron con alguien? Cuéntame un poquito de esta experiencia.
Nos veían muy raro. Nos veían muy raro porque, bueno, pues prácticamente estábamos recogiendo basura, ¿no? Entonces, de pronto estábamos ahí pepenando entre las cosas, buscando y encontrando. Y, y o sea, como que sí nos miraban extraño y con los que pudimos hablar un poco, pues nos dimos cuenta que también hay otras actividades que suceden en el río, ¿no? Y que a muchos les interesa y que aportan también a la parte de la movilidad dentro de, pues sí, como la ciudad, pero a través del río. Entonces nos encontramos con personas que de pronto estaban haciendo sus puentes con piedras y las agarraban y armaban un puente para cruzar al otro lado, porque pues urbanamente el río es un borde que divide a la ciudad, ¿no? Divide a diferentes colonias y también para nosotros pasar de un lado al otro fue muy complicado, o sea, era mucho tiempo para o caminar o transportarnos incluso en coche y se nos hizo muy curioso y también como un tema ahí a estudiar, cómo las personas también se involucran para que este río les ayude a cruzar al otro lado, ¿no? O cómo también ellos van transformando el propio paisaje o la propia base o la cama del río, y creo que eso también se nos hizo bien interesante. Claro, puede ser la base de un proyecto futuro. Sí, creo que esta reflexión nos dio para extender mucho más nuestro proyecto y creo que eso es lo que más apreciamos de esta oportunidad que se nos dio a través de esta convocatoria. Muy bien, pues Miguel, Miriam, les agradecemos muchísimo, Colectivo Muna, los seguiremos en sus redes y bueno, vamos a ir a verlos al Museo Amparo. Muchísimas gracias. Por ahí nos estaremos encontrando y muchas gracias por este espacio también a ti, Moni. Al contrario, el placer es mío. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Moni. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.